Este día, ustedes saben, es para nosotros como iglesia, es un día que tiene un significado profundo, porque pensamos un momento sobre ese tiempo fatídico de Jesús. Algunos opinan que el sacrificio en sí comenzó en el jardín del Getsemaní. Ahí fue donde comenzó esa tristeza agobiante, ese momento en que no había opción, porque el plan predeterminado de parte del Señor fue firme, no había opción. Como algunos dicen, no había plan B. Así estaba diseñado y así se cumpliría. ¿Qué momento, qué escena más difícil? Que en la parte natural, en la parte humana, el Señor Jesús tuvo que sufrir. Solamente por delante podía ver a una humanidad que estaba urgida de paz, que estaba urgida de una relación con Dios. Sí, Dios les había mostrado formas para poder acercarse a Él, pero no era lo ideal o lo deseado en sí por Dios. Lo visto por Dios era tomar su lugar y mi lugar como el recurso válido que iba a ser de beneficio para la raza humana después de Jesús hasta su venida. Algunos sugieren que cuando dice que descendió a las partes más bajas para llevar cautiva la cautividad de los santos, es un indicador de que Él estaba extendiendo sus brazos, sus manos a los santos de la antigüedad, que solamente tenían una idea por los profetas de que Jesús vendría para redimir a la raza humana. Y ellos no pudieron tener exactamente conciencia de ese cumplimiento que usted y yo tenemos, porque está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces descendió a las partes más bajas para llevar cautiva la cautividad de los santos. Pero después de la muerte de Jesús hasta su venida, cada persona tiene oportunidad de poder encontrar el perdón de sus pecados y volverse en amistad con Dios. Los que aquí estamos en amistad con Dios, precisamente porque Jesús en la cruz nos reconcilió con el Padre. Así que dije que este día para nosotros como iglesia es un día muy importante, muy especial, porque nos permite recogernos un poco en ese sentimiento y en esa gratitud por lo que Jesús hizo. Pero yo me voy a ocupar de comentarles algunas frases en torno al sacrificio de Cristo. Y como estamos en el año de la fidelidad, podemos suscribir esto como parte de la fidelidad de Dios, el que el Señor Jesús llegara a la cruz del Calvario para poder redimirnos de nuestros pecados. Demos lectura, por favor, a las siguientes porciones previamente señaladas. Primeramente de Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y San Lucas 22, 40 al 44. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En los mensajes anteriores yo les hice un llamado reflexivo, y el llamado reflexivo tuvo y tiene que ver con cuántas veces hemos escuchado mensajes, en este caso como este, y qué impacto ha producido en nuestras vidas, qué fue modificado después de haber escuchado el mensaje. Pudimos enmendar algunas actitudes, pudimos haber hecho o hicimos un pacto con Dios diciendo: no más tal o cual cosa. O pronto se nos olvidó, o pronto pasó el llamado de atención que nos brindó el mensaje, o tomamos determinación de mejorar, de ser mejores en nuestra práctica cristiana. Porque cada día que Dios nos da es una oportunidad para ser mejores en nuestro andar con Cristo. Es como darnos la oportunidad de que su imagen se vaya perfeccionando en nosotros, y que en verdad sintamos pesar si en algún momento retrocedimos por alguna situación u otra, que pudiéramos decir: Dios, perdóname, pensé que no iba a incurrir nuevamente en algo como esto. Oí tu palabra y tu palabra me instó a ser diferente, a valorar lo que hiciste por mí en la cruz, porque retroceder es como un menosprecio a lo que sucedió en la cruz. Retroceder es como decir: bueno, eso es religioso eminentemente, o decir: eso no es para mí. Lamentablemente el enemigo ha puesto la condición de Jesús como opción, una de las tantas opciones que podemos tener para la vida y más para nuestra eternidad. He de decirles una vez más que opciones no hay. Y si se llama opción, solamente es Jesús. Y si Jesús no es efectivo en nosotros, no tenemos alternativa. No hay otro camino
que podamos tomar a fin de redimir nuestras vidas. Yo les insto entonces, en el nombre del Señor, que hagamos en verdad este momento reflexivo como una oportunidad para decirle a Dios gracias, para decirle a Dios rindo toda mi voluntad a ti, para decir Dios, la razón de mi vida eres tú, y de aquí en adelante los días, los meses, los años que tú me permitas que estén consagrados a tu nombre, y que sea cada día una oportunidad para exaltarte. No sé si esté de acuerdo conmigo en ese sentido. Hay pasos en la vida que los damos sin pensar si son gratos para Dios o no son. Y hay pensamientos que tenemos de los próximos pasos a dar. Y quiero decirles que deberíamos de volver al principio, de que nosotros no nos debemos a nosotros mismos, nosotros nos debemos a Él. Y Él es el que tiene la última palabra para nosotros. Él es el que tiene la última palabra para nosotros. No deberíamos de hacer planes ajenos a lo que Dios espera que nosotros hagamos o seamos. No deberíamos de hacer planes que no nos den la certeza y la seguridad de que vamos a estar con el Señor, quizá en el siguiente paso que nos toque dar. Permítame entonces referirles algunas frases que no son las últimas 7 palabras de Jesús. Ciertamente ocuparé una o dos, pero traté la manera de buscar algunas que nos llamen precisamente a la reflexión y a la gratitud. De Isaías 53:5, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Observe las dos frases, herido y molido. Dos palabras que llaman la atención, y no deberíamos de verlas tan sencillas o insignificantes. Fue herido. No, hermanos, no fue una herida simple. Tenemos que magnificar que fue una herida. Una herida, vamos a usar la palabra grave, una herida grave. Una herida difícil de curar. Una herida difícil de contener la sangre. Fue herido y fue molido. Algunos dicen que es como ponerlo en el piso y con los pies triturarlo. Eso tiene que ver o significa herido y molido, y dice por nuestros pecados. ¿Sabe qué? El hecho de que Jesús permitiera todos esos vejámenes, lo permitió porque era parte del plan y el propósito. Y lo permitió porque tenía que ser suficiente y tenía que ser aceptable cada situación que ocurriera en su cuerpo. No solamente sería para que quedara en los anales de la historia, no solamente para que los evangelios lo registraran como un hecho, sino para que nosotros magnificáramos exacta y adecuadamente lo valioso que fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. La otra frase, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Otra vez nos encontramos con la palabra todos, indicando, hermanos, que todos encontramos el recurso salvífico en Jesús. No hay nadie, ninguno que esté excluido de todos nosotros. Porque la raza humana en términos generales es contada como pecadora. Y para ese mal no hay otra cura, no hay otra medicina, sino el sacrificio expiatorio de Jesús. Nada es posible para resolver esa situación en la vida nuestra como personas. Solamente el sacrificio de Jesús. Y note que la oración dice que Jehová cargó en él. Fue el Señor Dios que cargó en él el pecado de todos nosotros, que tiene como equivalente que vino a contener en sí mismo la ira de Dios y pagar lo que a nosotros nos correspondía por nuestra rebelión. Si alguien tenía que pagar, eso éramos nosotros. El que tiene una deuda es el que la paga. Desde luego pueden aparecer personas que digan: me he dado cuenta que usted tiene una deuda que no puede pagar, yo la voy a pagar por usted. Y se pueden encontrar personas con ese corazón y con esa actitud, pero no va a tener capacidad para pagar la deuda de todos. De todos. Y en ese todos, personas desconocidas. Si alguien aparece para ayudar o pagar una deuda, es porque tiene una afinidad o tiene cierta amistad con esta persona, alguna simpatía. Pero eso no lo va a hacer con todos. Y aunque tenga buen corazón, posiblemente sus recursos no alcancen para todos. Pero el recurso de Jesús alcanzó para todos. Alabe a Dios por eso. Ahí entramos todos. Y ahí entramos todos. Por todos nosotros Jehová cargó en él el pecado. Por Isaías particularmente se presenta el proceso de su crucifixión. Isaías 53, como ustedes saben, es un capítulo que nos lleva paso a paso, pero son los evangelios los que nos narran con detalles el proceso. Si usted quiere saber cómo lo dicho por Isaías se observa en detalle, véalo en los evangelios. Ahí están los escenarios, hermanos. Y ahí están los protagonistas, es decir, los protagonistas que harían posible el proceso. Y si nosotros no los vemos con agrado, porque yo creo que no los vemos con agrado. ¿Quién ve con agrado a Judas? No los vemos con agrado. Aún no vemos con agrado que Pedro lo haya negado 3 veces, no lo vemos con agrado. Pero todo ese escenario es una propuesta para que usted y yo no lo neguemos, para que usted y yo no lo entreguemos, para que usted y yo no disminuyamos lo que hizo Jesús. No está escrita la narrativa solamente para que vayamos a las estaciones, no sé cuántas, 10, 14. No solamente es para eso, sino para encontrar una auténtica aplicación, para introducirla en nuestro interior, a lo que nos permita llevarnos a una decisión extrema, a gratitud. A gratitud, a gratitud, a gratitud, a renuncia de lo que hoy hemos hecho y que
clasifica en lo que a Dios no le agrada. Pero el texto es claro, fue Jehová el que cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue Judas, no fueron los otros, fue el Padre el que cargó en él. Eso era parte, como ya mencioné, de la idea, de la propuesta, y que encajaba precisamente en la perfección que debería de tener el sacrificio de Jesús. Una más, derramó su vida hasta la muerte. San Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no ha perdido el enfoque de lo que está por delante. Y aunque él sabía que eso era lo que le esperaba, no lo vemos que esté retrocediendo. No lo vemos con una disposición de huida, de estampida. No, sí está la parte humana, la parte natural, la parte física, que lo lleva precisamente a verse envuelto en tristeza, en dolor, en algo que podía estar moviendo sus entrañas, como algo que no era justo, porque el texto bíblico dice que el justo estaba muriendo por los injustos. Y en un momento podía la parte humana de Jesús: ¿cómo es posible que yo tenga que pagar por los injustos? Y él sabía que los injustos no iban a calmarse en esa actitud, porque el mundo está lleno de injusticia hacia Dios, hacia Jesús. El mundo está lleno de injustos y puede en un momento asomarse en alguno de nosotros esa injusticia. Si no capitalizamos adecuadamente qué hizo Jesús y lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Jesús sangró en el huerto de Getsemaní. Por eso es que algunos dicen, y lo mencioné al principio, de que la muerte de Jesús comenzó, el sacrificio de Jesús comenzó en el jardín o el huerto de Getsemaní. Lucas lo expone así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La angustia de Jesús fue inmensa. Y él en un momento le pide al Padre que de ser posible lo evite. Esa parte, yo creo, hermanos, que lo que hace es invitarnos a la comprensión de ese momento tan dramático por el que Jesús está pasando o pasaría. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo es guiado a aceptar la voluntad de Dios, y de inmediato dice: hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Para muchos maestros de la Biblia, esta oración es como una invitación a cada uno de los que seguimos a Jesús, que aprendamos a decirle: haz tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Porque hay momentos, hermanos, que somos invitados a decir eso: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Lo ha dicho en algún momento? Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad.
No es fácil. No es fácil poner esa situación en las manos del Señor, porque parte de la naturaleza humana es hacer como piensa, hacer como cree y no estar supeditado a nadie. Pero esto es una buena escuela para nosotros. Se dice que la agonía en el huerto abre una ventana hacia la agonía más grande en la cruz. Si vamos a la consideración de la diferencia entre la agonía en el huerto y la agonía de la cruz, sí, hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Allá en el huerto del Getsemaní, para algunos eso tenía que ver nada más con una parte emocional, pero no física. Y lo físico sí fue precisamente cuando Él estaba en la cruz. La otra frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí el lenguaje que se ocupa es como que Jesús ignoraba que eso iba a pasar. Pero una vez más, el lenguaje lo que nos permite es comprender el momento por el que Jesús estaba pasando. Y aquí la palabra desamparado es abandonar, y me gusta más lo siguiente: dejar en apuros. Eso significa desamparado, dejar en apuros. Pero aún hay más: abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o necesita. Eso tiene que ver con desamparado. Dejarlo a que enfrente solo, dejarlo a que sufra esas consecuencias, dejarlo como que no tiene valor o validez o importancia, mejor. Ahora piensen, ¿habrá sido difícil para Dios semejante abandono? Humanamente, pienso que sí fue difícil. Porque desde lo alto Dios está viendo la escena, el rostro de Jesús, su cuerpo, cómo ha estado sometido a presión y a latigazos. Pero todo fue por amor, hemos cantado. Fue por amor, hermanos. Fue por amor, hermano. El Padre lo olvidó. El Padre volvió su rostro para otro lado. Y todo eso fue por amor, hermanos. Fue por amor, hermanos. Y por su amor es que estamos aquí hoy, diciendo gracias porque fue por amor. Gracias porque fue por amor. Gracias porque fue por amor. Pero algo que se torna como inconcebible es lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se dice que esta oración que hizo Cristo colgado en ese madero sí que es noble. ¿Acaso no lo sabían? ¿Acaso no sabían lo que estaban haciendo? ¿Acaso no sabían el proceso por el cual lo habían llevado? ¿Acaso no sabían? Pero el Señor prefirió calificarlo como algo que no saben. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración va totalmente de acuerdo con el carácter de Cristo, con su amor infinito y su espíritu perdonador. Indica también su deseo ferviente de que la nación tuviera otra oportunidad de arrepentirse y evitar la catástrofe venidera.
El perdón del Señor contrasta con el odio de la multitud y los líderes que actuaban por ignorancia sin comprender que verdaderamente Él era el Rey de los judíos. No saben lo que hacen, Padre, perdónalos. Piense por un momento el agrado que esta palabra o esta oración produjo en el interior del Padre, porque no está pidiendo juicio, no está pidiendo castigo, no está pidiendo que se les tome en cuenta. Lo que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les pregunto, ¿atendió el Señor esta oración? Yo creo que el Padre atendió esta oración. Si ellos no entraron o no forman parte de los que resucitarán primero en el día de la resurrección, no tiene nada que ver con la condenación dada por Jesús a causa de esto, sino porque no enmendaron sus pasos, no volvieron en sí después de ese evento y de eso que ocurrió. Pero hay alguien que me llama la atención. ¿Y recuerdan ustedes al centurión? Verdaderamente, ese era hijo de Dios. Verdaderamente, ese era hijo de Dios. Pienso que aún esa oración puede estar sucediendo de parte de Jesús por la raza humana que transita en sus delitos y sus pecados, siempre actuando como un abogado, como un intercesor por la condición y la conducta de la gente, porque mientras el hombre no cierre sus ojos, el plan de Jesús para que éste sea salvo sigue en vigencia, o está en vigencia. El desenlace está en las manos del hombre. Si el hombre acude antes de cerrar sus ojos a Jesús, entonces el perdón lo alcanza. Pero si cierra sus ojos sin decir como el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, sin decir: Señor, tú moriste en la cruz por mí, perdóname. Si esto no sucede, el Señor no tendrá que ser o no tendría que ser señalado como alguien que no cumplió. Y por último, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hace un año yo les vine a predicar sobre esta palabra en griego, tetelestai. Y esta palabra precisamente equivale a consumación. Entonces la palabra que usó Jesús fue tetelestai. Esto está ya consumado. ¿Y qué implica? Que al morir en la cruz, Jesús estaba pagando por el pecado de los hombres una deuda, y aquí está la palabra, cabalmente pagada por Él. O sea, no hay allí déficit. Según esta palabra no quedó déficit, cabalmente. Nada se puede agregar al sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados del ser humano. Nada, esto está cerrado, consumado, cabalmente, totalizado, quiere decir. El sacrificio de Jesús fue total.
La deuda fue pagada totalmente. Así que usted y yo no tenemos deuda por la gracia y la misericordia de Jesús. Consumado es. Todo está pagado. Todo está pagado. Todo está cumplido. Además, completó todo lo que necesitaba hacer. Cumplió con la ley a cabalidad. Él estaba listo para morir y 3 días después resucitar. Consumado es. Queridos hermanos, hacemos bien con recogernos a esta hora, en este día dramático en la vida de Jesús. Y como Jesús vive, ¿verdad que vive? Porque la Biblia dice que resucitó al 3er día. Entonces Él puede contemplar nuestra actitud a esta hora. Puede contemplar nuestra gratitud a esta hora. Puede contemplar nuestra rendición a esta hora. Puede contemplar nuestra confesión a esta hora. Y en resumen, Jesús sufrió el castigo de Dios a fin de amistarnos con Él. Hasta que ese castigo tuvo lugar, las cosas no iban a estar bien entre nosotros y Dios. Era necesario que Jesús muriera, haciendo un puente para nosotros y poder pasar exactamente hacia donde reside el Padre. Porque es en el nombre de Jesús y por el intermedio de Jesús que podemos llegar al Padre y santificar su nombre. El sacrificio de Jesús llevó el castigo en nuestro lugar, alejando así el peso de la ira de Dios. La ira de Dios no está sobre usted ni sobre mí. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Porque Él fue el que asumió nuestro pecado, y al asumir nuestro pecado fue sobre Él. Que se hizo, dice el escritor sagrado, se hizo pecado por nosotros. Así que la ira de Dios cayó sobre Él, librándonos a nosotros de dicha ira. Esa es la gracia de Dios. Y este día traemos entonces a memoria ese momento cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y yo le invito a que le dé gracias a esta hora. Que le dé gracias de lo más hondo de su corazón y pueda magnificar exacta y cabalmente lo que sucedió en la cruz por nosotros. Un desamparo con tal de que la ira de Dios se apartara de sobre nosotros. Y ahora por Él estamos libres de culpa, libres de condenación, porque esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual
Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.